Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos, juntad los reinos. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza. Le presentamos el programa Tocad trompeta en las naciones y decid, tu Redentor viene pronto. Bendiciones a todos los hermanos y consiervos en el ministerio. Soy el pastor Pedro Montoya. La paz del Señor con cada uno. Tengo instrucción del Espíritu de Dios de establecer enseñanza por medio del texto de Juan capítulo 8, versículo 32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Un texto sumamente conocido, no solamente por el pueblo creyente, por el pueblo de fe, sino que también ha trascendido las fronteras del conocimiento religioso y se ha dispersado aún entre gente que no profesa su confianza en Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Sin embargo, no todos tienen el entendimiento de qué realmente significan estas palabras. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo tengo que comenzar estableciendo, como parte de esta enseñanza, que hay verdades que no libertan a nadie. Pese a que las conocen, pese a que las saben, pero hay verdades que no libertan a nadie. ¿Cuántas personas saben, conocen la verdad de que Dios liberta? Pero no todos vienen a Dios para ser libres. ¿Cuántas personas conocen y saben que solamente en Cristo Jesús hay libertad del pecado y de los vicios y de la vida perversa? ¿Cuántas personas? Sin embargo, no todos vienen a Cristo Jesús para ser libres de los vicios del pecado, de la perversión. Hay verdades que no libertan a nadie. ¿Cuántas personas saben, conocen de que en Cristo Jesús hay sanidad? Hombres y mujeres que por años han participado de las enseñanzas dentro de una congregación. Sin embargo, no todos buscan sanidad por medio de Cristo Jesús. Prefieren mejor someterse a procedimientos médicos, argumentando de que los médicos también son puestos por el Señor. Hay verdades que no libertan a nadie. ¿Cuántas personas saben, cuántas personas conocen de que en Dios hay provisión? ¿Cuántas personas no han citado en más de alguna ocasión, no con solo el pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios? Sin embargo, prefieren buscar soluciones alternas, prefieren buscar alternativas diferentes para resolver sus problemas. Hay verdades que no libertan a nadie, aún así las saben, aún así las conocen. ¿Cuántas personas conocen, cuántas personas saben de que en Dios hay provisión? Y muchos citan inclusive el texto de el momento cuando Abraham confesó: en el monte de Jehová hay provisión. Sin embargo, prefieren buscar soluciones en los recursos materiales, en los recursos del mundo, para resolver sus situaciones de escasez o para llevar provisión a sus casas. Hay verdades que no libertan a nadie. Pero la palabra que acabamos de leer, Juan 8:32, dice claramente: conoceréis la verdad y la verdad os libertará. ¿Qué sucede entonces? ¿Por qué hay verdades que se conocen? ¿Por qué hay verdades que se saben, pero no libertan a las personas? Y lo primero que tenemos que entender y saber establecer es que no es el conocimiento de la verdad realmente lo que liberta a nadie. Oiga bien lo que estoy estableciendo. No es el conocimiento de la verdad lo que liberta a la persona. Es, por el contrario, el entendimiento de el conocimiento de esa verdad
lo que liberta a las personas. El Espíritu de Dios estableció por boca del profeta Habacuc que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios, así como las aguas cubren la mar. No se trata solamente de conocer, no se trata solamente de saber, se trata de entender el conocimiento que Dios entrega a los hombres y a las mujeres para ser libres por medio de ella. Así de que lo primero que tenemos que saber establecer como parte de esta enseñanza por instrucción del Espíritu de Dios no es el conocimiento, sino el entendimiento de ese conocimiento que Dios nos ha entregado. Y así entonces tendríamos que saber establecer con corrección y con integridad que las verdades que Dios nos ha entregado libertan solamente cuando nosotros entendemos el mensaje que está contenido en esa verdad. Así, por ejemplo, cuando Jesús dijo, no con solo el pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios, estaba estableciendo que el hombre tiene que entender que no es el resultado de las circunstancias ni de las situaciones que enfrenta, sino que es el resultado de lo que Dios ha hablado para ese hombre, de lo que Dios ha hablado para esa mujer. ¿Cuándo viene la provisión? Cuando el hombre está dispuesto a entender que la provisión solamente viene de parte de Dios y a caminar por esa instrucción. ¿Cuándo viene la sanidad? Cuando el hombre entiende que Dios es el único recurso que nosotros, los hombres de fe, que nosotros, las mujeres de fe, tenemos para poder vivir cada una de nuestras vidas. No se trata de conocer las cosas por conocerlas y argumentar que los recursos alternos que tenemos son opciones que Dios nos entrega y por medio de las cuales Dios nos va a ayudar. Eso realmente lo que hace es alejarnos de la presencia y de la voluntad de Dios. 2 males hizo mi pueblo, estableció el Espíritu de Dios por boca de Jeremías. 2 males hizo mi pueblo. Me dejaron a mí y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Por qué hay verdades que no libertan a nadie? Porque el hombre, porque la mujer, pese a que se confiesan como creyentes, pese a que se confiesan como hombres y mujeres de fe, realmente no han entendido lo que ellos están confesando. Así entonces, para poder establecer enseñanza, tenemos que sabernos ajustar a la palabra, no la palabra a nosotros. No se trata de ajustar la palabra a nosotros, se trata de nosotros ajustarnos a la palabra, para que entonces las verdades que Dios ha establecido puedan libertarnos de todo aquello para lo cual ha sido enviada. Como parte de la enseñanza de Juan capítulo 8, versículo 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, es necesario también que entendamos que la libertad y la liberación que se está presentando por esta palabra está subordinada, está condicionada a un proceso que Dios ha establecido. Este proceso es necesario caminarlo para que entonces el entendimiento pueda ser claramente establecido en cada una de nuestras vidas. ¿A qué me estoy refiriendo? Hay un proceso que está establecido en el versículo 31, justamente el versículo que precede al versículo 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
Hay un proceso al cual debemos de sujetarnos, debemos de caminarlo, debemos de entenderlo para que entonces pueda con contundencia establecerse la verdad de el versículo 32. Vamos al versículo 31 y vea usted cómo es necesario establecer un proceso de libertad, un proceso de revelación, un proceso de entendimiento de la verdad a la cual Dios nos está exponiendo. Versículo 31. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí hay un proceso. ¿Lo puede ver? Vamos de nuevo. Y aquí vamos a ir entendiendo cuál es este proceso. Y decía Jesús a los judíos, note, que le habían creído. Número 1. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, 2, seréis verdaderamente mis discípulos. 3. ¿En qué consiste el proceso? El proceso está claramente definido en el versículo 31. Decía Jesús a los judíos que le habían creído. Este es el primer paso del proceso del entendimiento para que la verdad nos haga libres. Que le habían creído. ¿Qué significa creer en Jesús? Creer en Jesús no consiste en admitir racionalmente que Él es Dios o que Él es el enviado de Dios. No consiste en un conocimiento racional. No consiste en una admisión mental. Sí, yo creo, yo sé que Él es Dios y que Él es el Hijo de Dios y que Él es enviado para salvación. No consiste en eso. Creer en Jesús significa aceptar todas las instrucciones que Él nos entrega. Repito, creer en Jesús significa aceptar y sujetarnos a todas las instrucciones que Él nos ha entregado. De seguro que ha leído Juan capítulo 3, cuando Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo estas palabras: sabemos que has venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no hubiera sido enviado de Dios. Sin embargo, observe en el relato, Nicodemo, a pesar de que sabía, no estuvo dispuesto a recibir las instrucciones de él. ¿Por qué? Por temor a los judíos, a los fariseos, a la clase a la cual él pertenecía. Creer en Jesús no es solamente admitir de que estoy convencido de que Él es el Hijo de Dios. Creer en Jesús es someternos a la instrucción que Él ha entregado. ¿Cuántas personas creen en Jesús? Muchísimas. Aún el asesino cree en Jesús. Dice la epístola del apóstol Santiago de que aún los demonios creen y tiemblan. Pero no quiere decir que por ello ellos aceptan y se sujetan a Él. No es creer mentalmente, no es creer racionalmente, es reconocer y aceptar y caminar según las instrucciones que Él ha entregado. El joven rico, cuando vino ante Jesús, le dijo: Maestro bueno. Y Jesús inmediatamente le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, Dios. Y muchas veces, de seguro, que usted, como yo, se ha preguntado ¿por qué razón Jesús no aceptó la declaración del joven rico de que Él es maestro bueno? ¿Sabe por qué? Porque Dios acepta adoración
no adulación. El joven rico vino con una adulación, no con adoración. ¿Por qué lo digo? Porque usted lo mira claramente al final. Cuando Jesús le dijo, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, el joven no quiso hacerlo porque tenía muchas riquezas. No se trata de creer en Jesús si no estamos dispuestos a hacer y a sujetarnos y a obedecer la instrucción que Él nos da. Realmente no podemos decir que creemos en Él. Por eso Mateo capítulo 7, versículo 24, que usted lo conoce perfectamente, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y observe y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Creer en Jesús es el fundamento del entendimiento, del conocimiento de la verdad que nos hace libres. Creer en Jesús. ¿Cómo podemos ser libres si no estamos dispuestos a seguir sus instrucciones? ¿Cómo podemos entender su revelación si no hacemos lo que Él nos dice? Porque les sabré decir, por medio de la palabra, que la fe comienza precisamente en aprender a seguir instrucciones. La fe, el fundamento de la fe, comienza cuando el hombre, cuando la mujer siguen instrucciones de parte del Señor. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído, y esta es la primera parte del proceso, el fundamento de este proceso, creer en Jesús, para que entonces nosotros podamos llegar al entendimiento del conocimiento de la verdad. Vayamos a la segunda parte. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Segunda parte, permanecer en la palabra del Señor. ¿Qué significa permanecer en la palabra del Señor? Significa mantenerse, arraigarse, afirmarse, fundamentarse, anclarse en la palabra que el Señor nos ha entregado. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Si Dios lo dijo, Dios lo hará en el momento que Él lo determine. No en mi tiempo, no según mis expectativas, no según mi criterio, según mis apreciaciones, en el tiempo que Dios lo determine, Dios lo hará. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. No con solo el pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. Mi vida se alimenta de lo que Dios dice. Mi vida se alimenta, se construye, se fundamenta en lo que Dios ha dicho acerca de mí. No vivimos por lo que el mundo dice, no vivimos por lo que las circunstancias establecen a nuestro alrededor. El ambiente a nuestro alrededor puede decir de que hay escasez. El ambiente a nuestro alrededor puede decir de que hay fracaso, puede decir que hay destrucción, puede decir que hay enfermedad. Pero el Señor dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y Él te librará del lazo del cazador, y Él te librará de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Puede ser que el medio ambiente establezca una realidad, y puede ser una realidad concreta, pero no vivo por lo que el ambiente dice, vivo por lo que Dios ha establecido. Por lo tanto, es importante que entendamos que la verdad que liberta es aquella cuando el hombre permanece en ella. Si Dios te ha dicho de que en el monte de Jehová hay provisión, mantente en esa palabra. Fundamentate en esa palabra, arraígate en esa palabra y no busques recursos alternos, soluciones alternas, porque sabes perfectamente lo que sucedió cuando Sara quiso ayudar
a la obra de Dios, cómo le entregó Agar a Abraham y todos los problemas que surgieron precisamente de allí. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Y sabes, Él escoge los medios que usará para resolver o para establecer aquello que Él ha dicho. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Permanecer en la palabra del Señor. Es importante que nosotros entendamos lo que significa permanecer. Hoy en día las personas se mueven de palabra, se mueven de palabra en palabra, están buscando otra palabra. Escuchan un sermón un día en semana y lo escucharon y durante la semana no se acordaron de él. No meditaron en él, no lo establecieron en sus vidas. ¿Cómo nosotros podremos establecer verdad que traiga libertad a nuestras vidas si no permanecemos en la palabra? No debemos engañarnos. El Espíritu establece claramente de que es por medio de permanecer en la palabra como el hombre encuentra y establece la verdad que liberta. Solamente de esta forma. Permanecer en la palabra. No corras tras palabras. Mantente en la que Dios te ha entregado para que pueda cumplirse lo que es establecido en la misma palabra. El que es fiel en lo poco, sobre lo mucho te pondré. Vayamos a la siguiente parte. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Tercera parte del proceso para el entendimiento del conocimiento de la verdad que nos hace libres: ser discípulos. ¿Qué significa ser discípulos? Ser discípulos no es ser seguidor de Jesús. Ser discípulo no significa simpatizar con Jesús. Ser discípulo no significa estar de acuerdo con todo lo que Jesús dice. Ser discípulo es caminar por las mismas huellas que Jesús estableció como parte del camino de la vida. ¿Qué significa ser discípulo? Jesús lo resumió en estas palabras: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué es ser discípulo? Discípulo es negarse a sí mismo. ¿Qué es ser discípulo? Discípulo es tomar la cruz. ¿Qué es ser discípulo? Discípulo es seguir en pos de Jesús. ¿Qué es ser discípulo? Discípulo es aquella que camina en la misma senda que Jesús caminó. Por lo tanto, no desechando, como otros lo hacen, las tribulaciones, las angustias por amor de Cristo, no desechando la persecución por amor de Cristo, no desechando todo aquello que es por causa de Cristo Jesús. Ser discípulo es aquella que camina por la misma senda que Él trazó, por la misma senda por la cual Él caminó. Jesús lo dijo claramente que el camino a la vida es angosto, el camino a la vida es estrecho y pocos son los que la hallan. Es el camino de la vida. Ser discípulo es establecer en cada una de nuestras vidas la justicia del reino de los cielos. Es establecer la enseñanza de Jesús como forma de vida. Jesús dijo:
Si te obligan a llevar la carga por 1 milla, tú llévala por 2. Jesús dijo, si te pegan en una mejilla, tú pon la otra. Ser discípulo es ajustarnos a la instrucción que Dios nos ha entregado y caminar por ella. No es discípulo el que interpreta para encontrar un sentido diferente a la instrucción por tal de no padecer aquello que el Señor ha establecido. Discípulo es el que se niega a sí mismo. Discípulo es aquel que toma su cruz y sigue en pos de Jesús. No nos engañemos, la vida de fe en Cristo Jesús es una vida de persecución, es una vida de tribulación, es una vida de sufrimiento. El apóstol claramente dice que todas las tribulaciones que nosotros padecemos en esta vida no son de comparar con la gloria venidera en Cristo Jesús, cuando Cristo Jesús se manifieste. Por eso el apóstol Pablo establece en su epístola a los Filipenses, todo lo que para mí era ganancia, yo lo he reputado por pérdida, para alcanzar aquello para lo cual yo fui alcanzado. Esto es ser discípulo. Y solamente cuando nosotros hayamos creído en Jesús, solamente cuando nosotros hayamos permanecido en la palabra, solamente cuando nosotros nos hayamos constituidos en discípulos, solamente entonces podremos entender la palabra establecida por Jesús: conoceréis la verdad y la verdad os libertará. El día de hoy, el Espíritu de Dios nos confronta sobre realmente por qué razón muchas verdades a las cuales hemos estado expuestos no nos han libertado como el Señor lo ha establecido en su palabra. Es importante que nosotros entonces ahora hagamos una revisión de nuestras vidas y con honestidad y arrepentimiento vengamos delante de la presencia del Señor y evaluemos si realmente le hemos creído y evaluemos si realmente hemos permanecido en su palabra y evaluemos si realmente somos discípulos de Cristo Jesús. Que la gracia y la misericordia de Dios sean sobre tu vida el día de hoy. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.